Si hoy fuera el fin del mundo, ¿qué haría usted? Esta es una pregunta que viene a nuestra mente. En los momentos cuando los seres humanos están pasando por días difíciles, cuando ven el caos que existe en el mundo, siempre está preocupado. ¿Cómo será el fin de este mundo? En el sexto sello del Apocalipsis se muestra un cuadro realmente dantesco. Se ve allí algo que pasa en la naturaleza. El cielo se estremece, la tierra se estremece, todo a su alrededor parece que fuera a destruirse. En este sello nosotros vamos a descubrir varios aspectos interesantes relacionados a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, Dios del cielo, está en control de cada cosa que pasa en este mundo. Él es un Dios que no ha dejado las cosas a su azar. Él está siempre presente en cada aspecto de la vida del ser humano. Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 12 nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este es un cuadro realmente impresionante. Allí nos muestra el cielo estremeciéndose. Algo está sucediendo. En el versículo 13 se menciona: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el libro del Apocalipsis se muestra un cuadro realmente impresionante. Para el pueblo judío esto era común. Ellos esperaban siempre que algo iba a suceder en el cielo. En el libro del Apocalipsis, al abrirse este sello, se muestra el cielo estremeciéndose. El versículo 14 menciona: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto realmente va más allá de la imaginación humana. Usted puede imaginarse moviéndose los montes, moviéndose los ríos, moviéndose todo de tal manera que los ríos salen de su cauce. La gente espera un gran terremoto que conmueva toda la tierra. Muchos dicen que el terremoto de California será el terremoto más impresionante que vendrá sobre el planeta Tierra. Pero mis amigos, la Biblia está hablando de algo que va más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos. ¿Por qué? Porque afecta muchas partes de la vida del ser humano. Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este es un cuadro que va ahora a los seres humanos, y los seres humanos se ven conmovidos. Nos menciona todas las clases sociales. Nos hablan de los hombres poderosos, de los ricos, de los que tienen poder, de los que tienen autoridad. Todos estos hombres estarían temblando, buscando un refugio. Y yo quiero decirles, amigos, cuando los seres humanos nos vemos impotentes, incapaces ante la fuerza de la naturaleza, lo único que buscamos es un lugar seguro y buscamos refugio. El versículo 16 nos dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto realmente sobrepasa la mente humana. Ellos piden a las peñas y a los montes que caigan sobre sí. Mis amigos, es difícil entender la reacción del ser humano frente a los problemas de la naturaleza. Quizás usted recuerda el día que cayeron las Torres Gemelas. Cuando estos aviones entraron en esas torres, los hombres que estaban allí empezaron a sentir el miedo de la muerte, y muchos de ellos no querían perecer, quemados, calcinados. ¿Qué hicieron? Comenzaron a lanzarse por las ventanas del edificio. Era horrible ver a esos hombres bajando en picada para estrellarse en el piso.
Ellos preferían morir con una muerte brusca, pero no pasar un momento difícil. Lo que se vio aquella vez no tiene casi nada de lo que va a suceder más adelante. Y nos dice que los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondían entre los montes y pedían a los montes y a los peñas: caed sobre nosotros, escóndanos de aquel que viene. No querían ver el rostro del Dios Todopoderoso. Hay algo que nosotros necesitamos entender. El sexto sello afecta varios aspectos de la vida de los seres humanos. Y esto de nuestra vida causa miedo, causa temor, causa espanto. El ser humano, cuando está lejos de Dios, lo único que hace es tener miedo. ¿Qué pasó con Adán y Eva, nuestros primeros padres? Cuando ellos pecaron, se escondieron del Dios Todopoderoso. Y cuando el Señor vino a buscarlos, les preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y ellos respondieron: nos escondimos porque estábamos desnudos. Tuvimos miedo de ti, oh Dios. Mis amigos, lejos de Dios, el ser humano solamente tiene miedo. Y un miedo que no puede sobrepasar. Ese miedo que busca esconderse. Apocalipsis 6:17 continúa el relato. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta es una pregunta que nosotros deberíamos también hacernos. El día del Señor, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es una serie de imágenes. Están basadas todas en el Antiguo Testamento. Allí encontramos varias ideas principales. La idea principal tiene que ver con el día del Señor. ¿Qué significaba el día del Señor? Se refiere al día del juicio. La frase día del Señor encontramos en el libro de Joel, capítulo 2. Nos habla del día del Señor, cuando descendía el Espíritu Santo con poder y que todo hombre será lleno del Espíritu Santo. También se usa para relacionarse con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor también se menciona con el aspecto del sol que se oscurece. Mateo 24:29 nos habla que el sol se oscurecería. Este es el lenguaje del día del Señor. Y se aplica al sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Se conoce como el día del Señor, el día que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. El día del Señor también se relaciona con el día de Pentecostés, el día cuando el Espíritu Santo descendió con poder y los discípulos comenzaron a hablar y a relatar las cosas extraordinarias que Jesús había hecho, y miles de personas vinieron arrepentidas a los pies de su Redentor. Pero otra declaración, el día del Señor, tiene que ver con los eventos finales del mundo. Y mis amigos, este día del Señor, relacionado a los eventos finales, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, tiene que ver con el fin del mundo. Este fin, el mensaje que hoy vamos a hablar, está dividido en dos partes. La primera va de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 6, versículo 12 al 14, y Apocalipsis 6 del 15 al 17. Dos partes en las que se dividen. Apocalipsis 6, 12. Cuando miré a que abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Allí vemos el primer cuadro. El sol, la luna son afectadas. Y esto tiene que ver con los astros, con algo que va fuera del control de los seres humanos. En el versículo 13 nos dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y hace una relación interesante. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La gente de ese tiempo entendía lo que pasaba. Quizás para nosotros usted nunca ha visto higos, yo no he visto una higuera,
Pero sabemos que cuando algo se mueve y se mueve muy fuerte, algo va a caer. Pero hay un cuadro todavía mayor. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí nosotros encontramos una serie de 6 acontecimientos. Primero, encontramos 2 terremotos, un gran terremoto, y luego todo monte y toda isla se mueve de su lugar. Son separados por una serie de señales celestiales. Hay 4 señales celestiales en este pasaje. Primero, el sol se puso negro. Segundo, la luna se volvió como sangre. Tercero, las estrellas del cielo cayeron. Y en cuarto lugar, el cielo se desvanece. La pregunta es, ¿cómo tomamos estas señales? ¿Son literales o son espirituales? ¿Cómo usted relacionaría esto? Si es literal, entonces la cosa es seria. Y si son espirituales, ¿a qué se refieren? En el Antiguo Testamento, esto era literal. ¿Como resultado de qué? De la desobediencia de los hijos de Dios. Estas señales suenan a señales literales para nosotros. Y les digo una cosa, si son literales, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Hay una palabra que se repite vez tras vez, la palabra cómo. Como en Apocalipsis 6, nosotros miramos, versículo 12 dice, miré cuando se abrió el 6º sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como tela de silicio. Allí encontramos la frase, como tela de silicio. Y luego dice, y la luna se volvió toda como sangre. No es que estaba hecho sangre, sino como sangre. En el verso 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Noten, esta palabra como es una relación que nos muestra. En el verso 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Nota, allí encontramos la palabra como. Y esto nos muestra y nos lleva a que esta palabra nos introduce a algo similar, a algo literal que es comparado con algo espiritual, literal, pero se introduce algo en esta figura que nos hace entender. Estos eventos no son tan raros. Estos ya sucedieron en la tierra. No es que no han sucedido. En siglos pasados ya han habido eventos que los seres humanos han tenido que mirar, días oscuros, han tenido que ver caída de estrellas, han tenido que ver varias cosas que han quedado sorprendidos, que su mente ha quedado conmovida frente a los acontecimientos de la naturaleza. Le digo, ¿qué va a hacer usted cuando estas cosas comiencen a suceder? Cuando el 6º sello sea abierto y todo el universo se conmueve, quizás usted estará en un grupo de personas que está ansioso por ser protegido por Dios, o en un grupo de personas que dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En el siglo XVII y en el siglo XVIII tuvimos acontecimientos de estos. Muchos lo interpretaron como el cumplimiento de estas profecías. En el año 1780 hubo un día oscuro. En el año 1833 hubo una lluvia de meteoritos que era tan grande y espectacular. Apocalipsis 6 nos muestra en una forma impresionante. El verso 14 nos menciona, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, esto nunca ha sucedido, ni usted nunca ha visto antes en la historia. Esto se refiere a eventos que van a suceder justo
antes del fin del mundo. Yo le pregunto, ¿hay un mensaje espiritual en esto? Podemos ver algunos textos. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10 nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué hermoso como Dios nos dice: si esto sucede, si tú eres hijo de Dios, si tú vives en la presencia de Dios, la misericordia de Dios no se apartará de ti. La misericordia de Dios estará allí para proteger a sus hijos en los días difíciles. Esto realmente es un mensaje que nos ayuda a pensar, a poner nuestra vida en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida en las manos de Dios está protegida. En el libro de Nahum, el capítulo 1, el versículo 5 dice: los montes temblaban delante de él y los collados se derritían. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Esta es una pregunta que nos hace pensar. ¿Quién puede permanecer delante de la ira de nuestro Dios? Además dice: ¿y quién quedaría en pie al ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieren las peñas. Jehová es bueno. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es el Dios de nuestra angustia, el que nos socorre. En él podemos tener confianza y seguridad. Mas como una inundación impetuosa, consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Todo esto que nosotros acabamos de leer no es para los hijos de Dios. Todo esto es para la gente que rechaza la misericordia de nuestro Dios. ¿Que van a haber terremotos? Sí. ¿Que va a conmoverse el cielo? Sí. Todo esto va a pasar. Y no le estoy diciendo para asustarle. Le estoy diciendo para que usted se prepare, porque quizás hoy usted puede pasar por alto, pero cuando se abra el sexto sello del Apocalipsis, todo el universo será conmovido. Vendrá un día tan difícil como los seres humanos nunca antes lo han tenido. Un día que todos los seres humanos tratarán de esconderse. Pero mis amigos, hay refugio, hay seguridad y hay paz para los hijos de Dios que han puesto su vida, su seguridad y su confianza en el Dios Todopoderoso. Mi amigo, el libro del Apocalipsis es un libro fascinante que nos muestra todos los aspectos de la vida de los seres humanos, pero también nos muestra que hay un momento de la justicia de Dios. Mientras todo esto acontezca, viene la seguridad que Jehová nunca nos abandona. Nunca abandona a los que confiamos en Él. Nunca abandona a los que tienen su vista, su seguridad, su paz en Él. Apocalipsis 6, 14 en adelante habla de varios aspectos, pero quiero dirigirme específicamente al versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Ahí hay varias frases: los ricos, los capitanes, los poderosos. Esta es una referencia a gente que tiene autoridad, a gente que se siente el dueño del mundo, a la gente que piensa que no le falta nada. Pero no importa si usted es un poderoso, si usted tiene dinero, si usted tiene todas las comodidades del mundo, de nada sirve el dinero, de nada sirve la posesión económica, de nada sirven los títulos. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios, todos estos hombres ricos, poderosos, libres, siervos, esclavos,
se esconden entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Y su frase es una frase realmente triste. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro. Mis amigos, el rostro de Dios es un rostro que puede verse de dos maneras. Para los redimidos, el rostro de Dios es lo más hermoso. Para ellos es un encuentro con su Redentor. Para ellos el rostro de Dios es la figura más linda y que ellos lo han esperado. Dirán: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero para aquellos que no le esperan, para aquellos que basan todas sus cosas en su riqueza, todos los que basan sus cosas y sus vidas en lo que poseen, ese día de nada servirá. Mis amigos, es el día de la ira del Cordero. En el verso 17 nos hace una mención: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esta es una pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Te pregunto, ¿estás listo para este acontecimiento? La pregunta es: ¿podrás sostenerte en pie? ¿Podrás estar listo para ver el rostro de tu Redentor? Si no lo estás, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu oportunidad. Si tú le aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, si tú le abres tu vida a Jesús y le dices: Señor Jesús, me entrego, el Señor Jesús, ese día de miedo, de terror, ese día el Señor te protegerá. Quizás tú recuerdes la historia de un hombre tan malo, que fue crucificado por ladrón. Y cuando estaban en la cruz, habían dos ladrones al lado de Jesús. Uno de ellos comenzó a maldecir a Jesús y a decir que baje de la cruz y que también los baje a ellos. Pero el otro, mirando a través de su sufrimiento, miró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras de Jesús fueron palabras hermosas. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Yo te pregunto, ¿cuánto tenía que hacer para estar en el paraíso? No tenía que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es mirar a Jesús. Lo único que tuvo que hacer es mirar a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Pero una vez que le vio, Él pidió que se acuerde de Él. Y mis amigos, el día de la venida de Jesús, ese hombre mirará el rostro de Jesús. No se esconderá entre los montes y entre las peñas. Al contrario, mirará el rostro de aquel que le perdonó en el último día de su vida. Miré cuando se abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se puso enteramente roja como sangre. Las estrellas del cielo cayeron. Y esto muestra que todo lo que viene es una realidad sumamente seria y difícil. En el libro de San Marcos, el capítulo 13, el versículo 24 dice: entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. A esto nosotros podemos ver varias cosas. El día oscuro del año 1780. El 13 de noviembre de 1833, la caída de estrellas, más o menos unas 200,000 meteoritos por hora caían en Norteamérica. Allí en el estado de Connecticut pudieron ver esto. El terremoto de Lisboa que conmovió el mundo. Hombres como Guillermo Miller comenzaron a hablar acerca de la venida de Jesús, del retorno de Jesús a la tierra. Estudiaron el libro de Daniel, en especial el capítulo 8, el versículo 14.
Ellos vieron que había llegado el fin de la profecía más grande, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería restaurada. Mis amigos, este era un día realmente especial. 1840, un grupo de adventistas comenzaron a trabajar y a esperar acerca de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaron de la purificación del santuario, hablaron de la venida de Jesús y se prepararon para esa venida. Pero en ese tiempo la verdad de Dios fue restaurada. 1844, Jesús no vino, pero la verdad de Dios fue restaurada. ¿Qué se restauró? La restauración de la verdad comenzó muchos años atrás. 1370, la autoridad de la Biblia, Wycliffe, habló de que la Biblia era la palabra de Dios. En 1400, la obediencia a la ley de Dios, Hus habló sobre esto. La salvación por la gracia. En 1517, Lutero habló de esa gracia maravillosa de Dios. Para 1555 se habló de la libertad de conciencia. Calvino levantó esa confianza en Dios. Para 1650 se habló del bautismo por inmersión. Williams habló de este bautismo. Para 1705, el señorío de Cristo. Wesley habló del Señor, del señorío de Dios. Y para 1844 esperaban la venida de Jesús. Mis amigos, todas estas verdades han sido restauradas. Pero ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos solamente la aparición de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. El sexto sello pronto se va a cumplir. Pronto todo lo que hay en este mundo pasará. Y tú y yo estaremos preparados para ese día. Yo quiero invitarte a que tú hagas planes en tu vida para que ese día no tengas que esconderte. Quiero invitarte para que abras tu corazón a Dios y le digas: querido Dios, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero estar contigo, oh Dios. Mi amigo, Dios no te va a olvidar. Él se va a acordar de ti en el momento más difícil de tu vida. Yo te invito a abrir el corazón a Dios y a decirle: Señor, toma mi corazón. Yo no puedo darte, soy egoísta, soy malo, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo te digo hoy, Jesús se va a acordar de ti. Dios te bendiga.